Y lo dicho, nos acompaña el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff. Como siempre, bienvenido, Jorge. Bueno, primero que nada, yo creo que la gran preocupación de las personas es servicio, costo de ese servicio. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la oportunidad, como siempre, estar acá en Next, compartiendo algunas ideas y algunos avances que hemos tenido en estos casi 100 días que ya estamos cumpliendo dentro de muy poco de la administración del presidente Cortizo. Efectivamente, hay muchos factores que hablar o que desarrollar en el sector de energía. Sin embargo, a la gente lo que le interesa, como tú bien planteabas, es la calidad y la asequibilidad del precio. De hecho, ahí quiero aprovechar para dar un poquito de contexto de la conversación, ¿no? Y poder desarrollar algunos temas. Esta semana que estamos desarrollando un diálogo, ¿no?, con los actores relevantes, principales actores relevantes del sector, para ver cuáles son las prioridades que en este momento necesitamos atender luego de varios años de tener problemas de arrastre, ¿no?, de muchos años, pero enmarcado dentro del concepto de arrancar una transición energética en el país que es impostergable, que necesitamos establecer dentro de digamos, la mentalidad y las actitudes de las autoridades, de los ciudadanos y de las empresas, de la transición energética. Pero toda esta discusión, todo este diálogo, lo que hemos enmarcado es en función de 5 pilares para tener algunos elementos objetivos. Y el primero es de seguridad de la energía, el segundo es de la confiabilidad, es decir, de la calidad del suministro como tal. El tercero es el de la asequibilidad, o sea, el nivel de los precios y los costos, efectivamente. El cuarto es el de la sostenibilidad ambiental, que es el cuarto pilar. Claro. Y el quinto, que es el que a veces se nos queda por fuera, pero que para nosotros en la Secretaría de Energía y de hecho para el presidente de la República es y va a ser la prioridad de la política energética, es la del acceso, ¿no? Hoy en día tenemos cerca de 92.000 familias que aún no cuentan, panameños, que aún no saben lo que es encender una bombilla de luz en sus casas, y en pleno siglo XXI, ya bien entrado, es inaceptable que Panamá, que se considera además un país de renta alta a nivel de estándares internacionales, todavía tengamos estas personas que no cuentan con un servicio tan básico como este. Así que esa es la prioridad nuestra, y estos 5 pilares son los que marcan el debate y el diálogo que estamos teniendo. Yo, sin saber esto, yo estoy seguro que esas 92.000 familias generalmente son las que están al lado de las grandes hidroeléctricas productoras de energía de Panamá. Sí, mira, la gran paradoja, ¿no? El 90% de estas 92.000 familias se encuentran en las áreas comarcales, áreas rurales y áreas comarcales, y no es casualidad, ¿no? La desigualdad es estructural en nuestra economía, en nuestra sociedad, es nuestro principal reto. Lo hemos manifestado nosotros como gobierno en la llamada sexta frontera, ¿no?, de la pobreza y la desigualdad. Y te doy un ejemplo. Se supone que en Panamá tenemos un poquito más del 92% de cobertura eléctrica, pero en la comarca Novebugle solamente tenemos una cobertura del 4%. ¿No? Entonces, esas desigualdades nos saltan en la cara y es parte de esa prioridad que tenemos. Pero obviamente, aparte del acceso para el resto de los panameños, tenemos una serie de reclamos, de necesidades urgentes que estamos atendiendo, efectivamente, aunque sean de arrastre. No es excusa el que, bueno, tengo un problema desde hace mucho tiempo, ahora no vamos a hacer nada. Sí. Esa no es la excusa, hemos llegado realmente para atenderlos. Y en este momento, precisamente lo que hacemos es esta priorización, ¿no?, de por dónde empezamos, ¿verdad? En función de una propuesta que ya la Secretaría ha planteado a los actores, y además esa propuesta está basada incluso en la propuesta de campaña del presidente, el plan de gobierno, que fue ese compromiso con el cual se llegó los panameños le dieron el voto de confianza a la propuesta liderada por el presidente para llegar y dirigir el gobierno, ¿no? Accesibilidad, oferta y demanda están, yo creo que bastante parejas. Sí, en datos en electricidad, ¿no? Hablando de electricidad, porque además nada más hay que acotar que el diálogo que estamos teniendo y la Secretaría en su ámbito de responsabilidad tiene que ver tanto el subsector de electricidad como el subsector de hidrocarburos, que es muy importante, y a veces se nos queda un poco solapado también por la preponderancia que tenemos en el tema eléctrico. En oferta y demanda, actualmente el país cuenta con un poco más de 4.000 megawatts de potencia de capacidad firme, que es un concepto técnico,
pero eso se reduce a potencia firme, que es lo que efectivamente podemos garantizar en todo momento, de cerca de 2.300, 2.400 megawatts. Y la demanda pico que tenemos ahora mismo es de 1.900, dependiendo de si tenemos a la minera, por ejemplo, arrancando como consumidor. Pero estamos en 1.800 megawatts. O sea que Pero la tenemos, minera ella misma ella produce su es propio- autoproductor, exacto, autogenerador. Pero tenemos una demanda, te reitero, de 1.700, 1.800 megawatts en promedio y una capacidad firme de cerca de un poquito más de 2.500. O sea que en temas de seguridad, por el momento, Estamos bien. estamos cubiertos. En parte de los debates que hemos tenido es que tal vez en otros momentos del país estaríamos discutiendo como prioridad, bueno, ¿qué hacemos ahora que no nos está alcanzando realmente la capacidad? No es la situación, la cobertura de la demanda por parte de la oferta, pero sí tenemos otros temas muy importantes como el tema de la calidad del servicio que estabas apuntando un poco ahora antes de entrar, que es lo que a los panameños, sobre todo en el área oeste, en la provincia de Chiriquí, en Azuero, que estamos teniendo cada vez más, ya no es un tema de percepción, los indicadores nos los están señalando muy concretamente y esos indicadores han sido parte, esos números han sido parte de la discusión Empecemos esta semana. porque el 1 de julio yo creo que todos los panameños recibimos el regalo de que la cuenta nuestra de luz se subió de una forma, como estaba indicando este señor de Chitré, y en mi casa y en el negocio, desproporcionada. Es decir, estamos hablando de que hubo un aumento promedio entre el 15 y el 20%. Sí, aquí es importante, y aprovecho la pregunta, Fernando, para hacer una acotación. En julio del año pasado se introdujo un aumento en las tarifas eléctricas, sobre todo en las tarifas de una de las empresas distribuidoras, que no era un aumento directamente del pliego de la distribuidora. Se incluyó unos sobrecostos, ¿verdad?, de la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica. La tarifa de transmisión se trasladó entonces ese componente a la empresa de distribución. Eso implicaba un aumento de alrededor del 8 al 12% dependiendo de por el costo político que tenía en aquel momento y por las protestas que se generaron. El gobierno en aquel momento decidió asumir vía presupuesto público ese aumento de una circunstancia que a nuestro criterio era erróneo haber incorporado un sobrecosto por ineficiencia dentro de la tarifa de transmisión y por lo tanto la distribución. Ese subsidio adicional, como se le conoce, se mantuvo el segundo semestre del 2018 y se mantuvo el primer semestre del 2019. Para que tengamos una idea, solamente este subsidio adicional para mantener la tarifa al precio de julio del 2018 son un poquito más de 150 millones de dólares, que en este momento este gobierno es el que los tiene que pagar a las empresas distribuidoras. Por eso se toma la decisión, además por la situación precaria de las finanzas públicas, que cada vez que se profundiza un poco más en el tema de las finanzas públicas, siguen apareciendo situaciones más comprometidas. El gobierno nacional tomó la decisión de no prorrogar ese subsidio adicional. Sin embargo, cerca de un 75% de los usuarios del servicio de electricidad todavía están cubiertos por el otro subsidio, el subsidio, digamos, estándar que tenemos desde hace 15 años en el mercado, que es conocido como el Fondo de Estabilización Tarifaria. Cubre cerca del 75% de los usuarios que consumen hasta 300 kilowatt-horas por mes, exactamente. Pero yo creo que una de las grandes premisas que nos vendieron allá por 1997 era que la privatización del IRRE se iba a dar porque íbamos a tener una mejor calidad de luz a precios más accesibles. Se hizo en el 2008, cuando se crea la Secretaría de Energía, se dice, vamos a diversificar las fuentes de producción de energía, que eso va a ayudar a bajar la tarifa. Ninguna de las dos premisas se ha cumplido. Sí, yo creo que es importante también hacer el contexto. Esa pregunta, además, es una pregunta que siempre las tenemos incluso hasta en las reuniones coloquiales, ¿no? Porque es difícil entender esa circunstancia. Efectivamente, en el 97 se dio un cambio, un giro radical en la forma en la que gestionábamos nuestro mercado, nuestro sector eléctrico, porque antes teníamos una institución verticalmente integrada, de la cual
el ingeniero Blandón fue director. A mí me tocó trabajar en la última parte del IRRE. La gente no me cree, pero sí, efectivamente, en los últimos 4 años del IRRE yo entré a esa institución y de ahí formé parte del sector. Y en aquel momento teníamos dos características, ¿no? Era la incapacidad en ese momento del Estado asumir las inversiones que hacían falta, sobre todo para generación y transmisión, que eran inversiones multimillonarias de cientos de millones de dólares que se han hecho. Realmente el país ha invertido miles de millones de dólares desde el sector privado en el aumento de la capacidad de generación y distribución. Sin embargo, el impacto, el efecto realmente de esa disminución en los precios se ha producido porque no hemos logrado al final desvincular el precio tope del mercado mayorista de las plantas que marcan el precio durante buena parte del año, buena parte del día y del año, de las plantas térmicas más caras. Eso sí ha sido una de las razones, no es la única, no es unicausal, es una de las razones por las cuales todavía no hemos logrado dar ese paso realmente de calidad, de mejorar los precios. Sin embargo, hay que aclarar también que a nivel regional, por ejemplo, Panamá tiene unas tarifas bastante competitivas, ¿no? Con el resto de Centroamérica, con esta inversión que se ha hecho. No quiere decir que lo hubiéramos podido hacer muchísimo mejor, claro, si hubiéramos tenido realmente otro tipo de instrumentos y de política energética más coherente con lo que estábamos buscando. Los intereses siempre han estado un poco presentes en el tema, pero bueno, al final la razón fundamental es porque tenemos plantas que nos han marcado el precio del mercado, plantas ineficientes, y es lo que realmente queremos de alguna manera dar ese paso adicional en esa diversificación. Pero, José, tal vez yo creo que tú puedes ampliar más en esto. Plantas ineficientes que a la larga son marginales, porque las plantas más ineficientes, ¿cuánto aportan al grueso total de la matriz energética? Sí, ahí, eso es un poco lo que hablaba de la estacionalidad. Recordemos que en Panamá la curva diaria realmente se activa es cuando encendemos los aires acondicionados. Fundamentalmente, una de las principales razones es esa. Y para poder cubrir esa demanda durante las horas del día, necesitamos pues encender en el pico realmente las plantas térmicas, que son las que cubren la última diferencia, y eso te va marcando tendencias de precios. Pero si son ellos tan spot, se usan tan esporádicamente, ¿por qué son las que llevan el precio hasta arriba? Es un diseño de mercado que se llama la planta marginal o del costo marginal, que establece el costo de todo el resto de las tecnologías. Eso tú lo cubres de alguna manera con contratos, claro, ¿no? Las licitaciones de contratos, para no tener que estar... Pero los contratos, además, su principal fuente de referencia de los precios de los contratos es el precio del marginal, del costo marginal que estamos hablando. Entonces, mientras no logremos finalmente acotar la participación de esa marginalidad, de esa planta de referencia última a tecnologías más baratas, vamos a tener, digamos, un desfase. No es la única razón, ¿no? Porque también tenemos otro tipo de deficiencias. Hoy en día, con la tecnología que hay, con el descenso de los costos que hemos tenido, sobre todo en plantas fotovoltaicas, pudiéramos empezar a cubrir parte de ese aumento precisamente durante las horas del día donde hay más sol en Panamá, pudiéramos entonces lograr esa diversificación en esa punta, digamos, de la curva. Pero eso, en la medida en que se pueda seguir impulsando, lo vamos a llevar, pero tiene otra característica. Cuando vemos los pilares, seguridad, estas plantas térmicas un poco más caras, nos dan seguridad, nos dan firmeza de que puedan arrancar en el momento que las necesitamos. Las fotovoltaicas son más sostenibles, sí, nos podrían dar unos mejores precios, pero en el tema de seguridad tienen una característica, sobre todo las eólicas y las fotovoltaicas, es que en Panamá tenemos mucha nubosidad. Entonces, cuando pasa una nube, ¿verdad?, o deja de soplar el viento, hay una intermitencia, ¿no? Una intermitencia que no se puede controlar en el sistema, y por lo tanto, entonces ahí tendríamos un tema de seguridad. Y ese es el complemento que, de hecho, ya estamos trabajando con la Agencia Internacional de Energías Renovables. Tuvimos hace 3 semanas el primer seminario a nivel regional sobre esto, con los operadores y los técnicos, de que ya no se habla solamente que el operador del sistema tenga que ver, su principal función es darle seguridad a nuestro sistema.
sino que ahora se está empezando a hablar de flexibilidad para poder integrar este tipo de plantas que son más intermitentes, Claro. pero que también el operador tenga las herramientas para incorporarlas de una forma que sea económicamente más viable para el sector, ¿no? José. Gracias, director. Déjeme ver si voy a aprovechar su presencia aquí para ver si hacemos un poco de docencia con nuestros oyentes. El criterio, señor director, de quienes estamos usando el sistema eléctrico es que ante los tres pilares que usted habla, calidad del servicio no lo tenemos. Precio del servicio es muy alto. Demasiado. Eficiencia en la atención al cliente, hemos retrocedido años luz con respecto a lo que teníamos. ¿Cómo piensa resolver esos tres problemas? Porque actualmente, con la actual matriz de generación que tiene el país, seguiremos teniendo una energía cara. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que las bases de la propuesta y del planteamiento son correctas y nosotros estamos partiendo de ese diagnóstico, ¿no? Efectivamente, coincidimos en el diagnóstico que podemos tener una energía mucho más asequible, de mejores precios. Necesitamos realmente en el muy corto plazo tomar las medidas para volver a tener la calidad. De hecho, en algunas de las empresas distribuidoras no es que estamos, el tema de la calidad se nos ha quedado por fuera, sino es que hemos tenido una desmejora de otros niveles que teníamos anteriormente, que no es lo que realmente queremos. Ahí el trabajo interinstitucional con la Autoridad de los Servicios Públicos tiene que ser muy cercano. Nosotros ahora lo que estamos planteando al regulador del sector eléctrico, porque acá además en hidrocarburos la Secretaría sí es el regulador, en electricidad el regulador es la Autoridad de los Servicios Públicos, estamos trabajando con ellos en su planteamiento y lo que estamos buscando es una caja alternativa, ¿no? de herramientas adicionales. La calidad del servicio se reduce principalmente a dos temas: falta de inversión para ampliar la capacidad de las redes de atender el crecimiento de la demanda y deficiencias en la inversión en el mantenimiento. Ya no es siquiera el mantenimiento correctivo, sino en el mantenimiento preventivo. Entonces, por ahí es donde tenemos que trabajar en el tema de la calidad del servicio eléctrico y en la calidad de la atención del usuario. Ahí sí realmente hay que hacer un trabajo importante, porque entre una de las cosas que hemos dado cuenta es el tema de la tercerización de los servicios, ¿no? Tanto de la parte operativa como de la atención y de la atención al cliente. Así que el diagnóstico está, el equipo de la Autoridad de los Servicios Públicos está trabajando en diseñando una hoja de ruta para darle un giro, porque el manejar, gestionar o fiscalizar en la forma en la que se ha hecho hasta este momento nos tiene en los resultados, que es lo que la gente realmente quiere. Un servicio de mejor calidad, incluso la propia atención y con mejores precios y costos. Yo le puedo decir, sin temor a equivocarme, y conociendo un poco el sistema, el servicio que están prestando las empresas de distribución eléctrica en este país es malo, de mala calidad. Cuando yo diseño una tarifa, la tarifa que está pagando usted, que pago yo, que paga usted, que pagamos todos, lleva implícita un valor de la inversión que tienen que hacer las empresas de distribución. Y no lo están haciendo. ¿Ninguna de las dos? Ninguna. Están reteniendo esos fondos para otras cosas. No están dando los mantenimientos, ni están dando la atención al público que se merece. Pero yo no quiero entrar todavía ahí. En el caso de generación, estimados televidentes, cuando usted recibe un recibo de luz, ese que usted tiene en su mano y que todos los días le da dolor de cabeza cada vez que lo ve, el 65% de ese costo que está ahí es generación. El 7% es transmisión. Y el 27%, 7-8%, será distribución eléctrica. Si yo quiero hacer algo en los precios, tengo que ver la matriz de generación. Y ahora le hago la siguiente pregunta. En la actual matriz de generación, como está concebida, jamás vamos a tener una disminución del costo de la energía, a menos que nosotros introduzcamos con claridad en la matriz una cantidad importante de plantas de gas natural. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, efectivamente, yo creo que ya tenemos una planta de gas natural produciendo desde el mes de septiembre del año pasado. Tenemos 2 proyectos de gas natural que están en desarrollo en el país y efectivamente desde la visión
¿no? de la política energética, el gas natural siempre lo hemos tenido como una de las alternativas de transición, porque además a nivel mundial el gas natural es un combustible de transición, es combustible fósil, pero es un combustible de transición. Sus costos, su estabilidad, pero además también el tema de las emisiones de gas de efecto invernadero es muchísimo menor que las basadas del búnker o el diésel u otro tipo de combustibles utilizados para generar electricidad. Y efectivamente lo que estamos buscando es esa diversificación. Okay. El gas natural nos da seguridad, ¿no? Desde el punto de vista del pilar sostenibilidad también nos ayuda y nos permite también tener mejores precios. ¿Qué ha sucedido? Pues hemos tenido una serie de circunstancias en los últimos años que han generado atrasos dentro de estos dos proyectos, sobre todo. Tendríamos algunos otros que hay las posibilidades, pero nos han generado atrasos en la entrada de estos proyectos y obviamente nos genera incertidumbre para el sector y para el mercado, ¿no? Así que en este momento lo que estamos buscando como parte incluso del propio diálogo ha salido como un requerimiento, es cómo atendemos esa incertidumbre, ¿no? Pero usted habla de un diálogo, ¿es un diálogo entre quiénes? En este diálogo estamos convocando a los actores relevantes del sector de energía para hacer este proceso de priorización. ¿Pero cuál sector? ¿El sector de generación? ¿El sector, operador? Tenemos de hecho dos mesas en paralelo que hemos trabajado, el de hidrocarburos y el de electricidad. En el de electricidad tenemos representación de los generadores, de los transmisores, de los distribuidores, de los usuarios, tenemos representación del regulador, de TESA, tenemos representantes también de entidades ambientales, tenemos representantes de la academia, también en esto tenemos algunos consultores. De hecho, el propio diálogo, el marco, digamos, de facilitación lo ha llevado adelante realmente es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha estado como facilitador y con el apoyo técnico del BID. El BID ha estado detrás también aportando conocimiento experto para tener un poco este proceso de priorización y nada más quería de alguna manera hacer una acotación porque en este momento estamos priorizando en el corto plazo. Lo que no queremos es que esto se sienta o que se perciba como un ejercicio de planificación. La planificación ya está. Lo que tenemos que hacer es priorizar y ajustar los desajustes. Y disculpen la redundancia, estos desajustes que tenemos con la planificación en este momento por temas como, por ejemplo, los atrasos que hemos tenido en las plantas de gas natural o los atrasos que hemos tenido en la línea 3. Viene la línea 4, no queremos repetir los errores que se cometieron con la línea 3, sin embargo, y en la situación, por ejemplo, de hidroeléctricas que tenemos ahora mismo, se le vencen los contratos, tenemos termoeléctricas que se le vencen los contratos, tenemos una serie de temas que nos hacen falta, que está la planificación y lo que ha ocurrido en la realidad. Por ejemplo, CHAM 2 va a ponerse a funcionar en algún momento. Por eso, CHAM 2 es un proyecto que dentro de la planificación se ve ahora mismo entrando en el 2027, 2028, porque no hay nada todavía, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna planta de... La concesión, el concepto lo tiene EGESA, que es la empresa de generación eléctrica del Estado. Pero la propia empresa EGESA, nosotros tenemos que darle una reevaluación como gobierno de qué vamos a hacer con esta empresa, porque en el status quo en la que está ahora mismo no hace nada. Es una empresa básicamente de papel. Tenemos muy buenos profesionales allí en esa empresa, pero por la falta de voluntad y decisión política y técnica no se ha podido desarrollar. Pero nada más para enlazar un poquito entre el proceso que tenemos en este momento y el ajuste que necesitamos en la planificación. Con este proceso arrancamos el concepto de transición. Vamos a hacer una evaluación el primer semestre del próximo año, pero además en julio, agosto del otro año estamos preparando la actualización realmente de la planificación de largo plazo que tuvimos en el 2016. Cuando uno compara, Panamá tiene un plan energético que se hizo en el año 2015-2016 con una visión al 2050, sí. Pero han pasado solamente 4 años y de esa visión ya tenemos desajustes importantes, por lo que pasó en Panamá y por lo que ha pasado en el mundo. Entonces, por eso se trata. Ahora vamos a priorizar, no es a planificar, manos a la obra y en este proceso, los próximos 7, 8 meses, empezar entonces de una vez a tener un plan realmente ajustado a la realidad del país. José. A ver si podemos llevarle un nivel de información a nuestra audiencia.
El gas natural fue detenido sus proyectos por la injerencia del gobierno pasado en el proceso, la injerencia política. Vamos a hablarlo como es. Fíjese lo siguiente, a ver si usted puede concordar conmigo en esto y si no me dice por qué no. Si yo tengo agua, que son las hidráulicas, más la energía renovable, que la debo mantener, no la puedo mantener al 100% porque ellas no dan la energía y potencia firme que necesita el sistema para darle estabilidad, que es una de las metas que usted está buscando. Si yo no meto el gas natural, no puedo tener una base energética que baje el precio en el spot market. Si yo meto el gas natural, el precio cae sustancialmente y saca del mercado las plantas térmicas ineficientes y contaminantes. Para mí ese es el camino correcto, no hay ni uno otro. Entonces lo que debería hacer yo ahora mismo es, por ejemplo, fíjese, hoy Bayano se encuentra en 53.88, el nivel de Bayano hoy. Es decir, vamos a tener un lago que si no cae una cantidad excesiva de agua entre octubre y noviembre, puede que esté por debajo de su máximo nivel 62. Fortuna está en 10 hoy, amanece hoy, en 10 casi prácticamente para pararla. O sea, no tenemos agua en las hidroeléctricas, pero nosotros tenemos plantas térmicas altamente ineficientes y costosas que hace que usted esté pagando una luz cara. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa buscar una combinación que nos permita a nosotros, en ese 75%, que la generación que se dé allí sea lo suficientemente baja para que la administración Cortizo, digamos para allá por el año 22, 23, pueda rebajar las tarifas eléctricas. Creo que ese es el objetivo que usted está señalando. Ese es el objetivo. De Bien. hecho, siempre fue nada más para puntualizar lo que usted, efectivamente, la idea de la introducción del gas natural siempre fue la sustitución, dándonos firmeza, dándonos precio de un combustible menos contaminante, ¿no? Por ejemplo, una aberración, esa planta de La Chorrera. Una planta de búnker en medio de la tercera o cuarta ciudad más poblada del país. Sí, yo creo que esto... Y que se le aumentó la potencia hace unos años. Ese es un doble. tema del tipo de conflictos socioambientales que cada vez más tenemos con los proyectos de infraestructura, como tú mencionabas. Poblaciones que no tienen acceso a servicios básicos de electricidad, de salud, con grandes proyectos, digamos, de generación alrededor. Eso no es exclusivo de Panamá, sí. Eso es a nivel internacional. Y de hecho, uno de los grandes retos y desafíos del sector energético que queremos nosotros introducir dentro de esta discusión de la transición energética es que el mundo ya no va, estamos viendo los últimos años de grandes plantas de generación, de grandes líneas de transmisión, porque la transición energética es precisamente eso, se basa en 3D, descarbonización, la digitalización, es decir, la inteligencia tecnológica dentro de las redes y la operación de los sistemas, y la otra es la democratización. Cada vez más los ciudadanos tienen la oportunidad de convertirse en productores, microproductores de energía, y eso va a cambiar y está cambiando ya en algunos países el diseño de los mercados. El tema de la planta de La Chorrera es un clásico conflicto socioambiental, Sí. ¿no? Y ese tipo de conflictos cada vez más va a ser más difícil lograrlo y llevarlo adelante o construir nuevas plantas. De hecho, esta planta le da seguridad al sistema. Es un tema que hemos venido desde hace tiempo. La ciudad de La Chorrera ha ido creciendo y ha quedado, digamos, inmersa la planta dentro de la ciudad. Y es ahí donde vemos que los temas técnicos para poner una planta como esta ahí tenían su razón de ser, pero y cada vez más el componente sociopolítico va a ser determinante y está siendo determinante para la viabilidad o no de mantener o de construir un nuevo proyecto. Déjeme diferir con usted en un punto. La planta de La Chorrera le da estabilidad a los dueños de la planta, pero a los clientes eléctricos con la cantidad de apagones. No, le voy a explicar por qué. El costo de kilowatt hora, que es energía, y el costo de potencia que produce esa planta es más alto que el promedio de las otras plantas. Entonces ella da, lo que pasa es que la planta está ahí. Y al parar las inversiones en gas, lo que hicimos fue darle viabilidad a ese proyecto, pero cuando entren las plantas de mayor rendimiento, entonces las plantas, que todos los sistemas deben operar con eficiencia. El sistema capitalista no está diseñado para cargar sobre sus hombros la ineficiencia, porque al final, ¿quién la paga?
El La paga la usuario. economía, no, la economía. La paga el usuario residencial y la paga el que genera... ¿Qué le interesa al gobierno del presidente Cortizo, señor director? Que los pequeños y medianos empresarios tengan una luz eléctrica suficientemente competitiva para producir ganancias que generen empleo. Y Eso que es lo no que le sea un interesa. costo tan grande. Y nosotros ahora mismo, con los niveles de costo que tenemos ahora mismo, con cómo está funcionando el mercado ocasional, no podemos hacerlo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, a mi juicio, tenemos que proteger el agua, todo lo que es la planta, el parque hidráulico mío, yo lo protegería. ¿Para qué? Porque yo tengo que protegerme frente a no depender del mercado extranjero. Entonces, yo tendría que sacar del mercado a precios competitivos aquellas plantas que no son eficientes. El problema de la planta térmica de la Chorrera es doble. No solamente por el alto costo que tiene, sino por los tremendos niveles de contaminación y daños que genera en la población de la Chorrera. Quiero que ustedes sepan, yo he estado en reuniones con la comunidad de Chorrera, ahí hay grandes, pero grandes problemas de esa planta, jamás debió estar allá, porque eso afecta la calidad. Pero ese es el 65%. El otro porcentaje de esto, que es lo que tiene al molesto a la audiencia nuestra y a los usuarios del sistema, es el sistema de, Transmisión. de distribución eléctrica. Distribución. En 3 áreas. Por ejemplo, Naturgy tiene un sistema de protección al sistema totalmente ineficiente. A ver, eso tiene que estar por el ente regulador. Eso no tiene que ir a ninguna conferencia para resolver ese problema. Hay que aplicarle la ley y se acabó. Ellos tienen que mejorar el sistema ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando un transformador se vuela, como el sistema no está bien diseñado, Se va toda la línea entonces. Entonces tenemos apagones. Usted abre los periódicos hoy y ahora se han conformado con decirnos cuántas veces, hasta que da nerviosismo abrir los periódicos porque usted está viendo apagón A, B, D, C, en todos lados había apagones. 2, no están dando los mantenimientos adecuados, pero como si fuera poco. Si usted vive en Santiago y yo viviera en Chistera, usted tendría que venir a mi pueblo a presentar un reclamo. Fíjese la clase de atención que es eso. Eso está violando claramente las estipulaciones porque esta es una actividad regulada, con una tasa de ganancia estipulada. Entonces ellos hablan de inversiones y no ponen sobre la mesa cuáles son las inversiones. Entonces lo hemos invitado a que nos pongan en blanco y negro cuáles son las inversiones que tienen que hacer en distribución. Porque este es el otro 27. Y finalmente, creo que, por ejemplo, la planta que nos ha venido salvando, que es la planta de Minera Panamá, esa planta está diseñada para la planta. Sí. Ellos están haciendo negocio ahora porque no tenemos energía suficiente. A pesar de que decimos que tenemos 2.400, la mayoría de esas son plantas de baja calidad técnica y de alto costo. Entonces nosotros tenemos que marchar al sistema a desplazarlas. ¿No? ¿Alguien va a perder en esto? Bueno, de eso se trata el capitalismo, ¿no? El capitalismo no puede ser que lo que es bueno para el usuario, ¿no así? Yo le estoy cargando al usuario la ineficiencia de política. Yo creo que quizás, mi impresión, señor director, en la mejor contribución que el presidente Cortizo y usted como director de la política energética y el director de la CEP y el director de transmisión le pueden dar como contribución a este componente de la energía que es el sector eléctrico, es sacar la política de las decisiones técnico-financieras del sector Yo eléctrico. creo que más que la política, los intereses. Los intereses, bueno, la política de intereses. Y hacer eficiente de manera que los inversionistas que han puesto su dinero aquí tengan la protección, ¿no? ¿Sí? De que sus inversiones están dentro de un margen de seguridad mundialmente aceptado. No es que un día yo me aparezco con una cosa y al día siguiente me aparezco con otra cosa. Por ejemplo, yo revisaría rápidamente el plan de expansión de generación eléctrica. Porque ante el hecho de que voy a tener una baja en el consumo, pero una baja de agua en las hidroeléctricas, es una variable que debo prever. Warning, pero Que tenga una dilación en cuanto a las plantas de gas natural, yo tengo que hacer un ajuste táctico. Y entonces tengo que ver qué cosas debo hacer y explicárselo a la gente. Claro, eso es importantísimo. El sábado me informaron que hubo un derrame de combustible de aviación en Bahía Las Minas. Esto, obviamente, pues ahora también se está pensando trasegar de barco a barco. Un derrame como este
retrasa todo el mercado o el suministro de gasolina para el resto del país. Es decir, ¿se ha pensado cómo se palea esto? Sí, ahí entramos en el otro tema, nada más para cerrar un poco la idea que compartimos efectivamente de lo que manifiesta el ingeniero Blandón. El objetivo nuestro realmente es precisamente tener los objetivos de lo que la gente necesita. Claro. ¿No? El qué ya está muy claro, ahora es el cómo lo vamos a... y el cómo y el cuándo, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a pagar? Esas son las preguntas importantes, y quién lo va a pagar. Y coincidimos. Es un diseño de un mercado como tal, el más ineficiente tiene que ir saliendo, ¿no? Esa injerencia política es lo que no vamos a permitir y no se está permitiendo. Claro. El presidente ha sido muy claro en función de eso, de mantener realmente las decisiones técnico-financieras, como decía, o las decisiones sociopolíticas, ya no política de intereses ni política partidística, no, sino política de los actores realmente que están... Política energética, por ejemplo. Esa es una política. ¿no? Ahí los americanos un poco lo plantean muy bien, la diferencia entre politics y policy, ¿verdad? Entonces, aquí a veces nosotros... Ahí hay una precisión más grande que la que hay en español. Que la que tenemos en español, entonces ahí lo podemos utilizar. En el caso Como ellos en Safety Security, que es lo que vamos a hablar ahora. El tema de los combustibles, de las barcazas y de la utilización, más que el caso específico, nosotros necesitamos fortalecer realmente la capacidad de la Secretaría de Energía en fiscalización, como Claro. somos el regulador, ¿no? Ya no el rector solamente de políticas públicas, y eso es un diagnóstico que hemos encontrado. En el caso de combustible, ustedes son el regulador. Somos el regulador, exactamente. En el caso de energía, el regulador es la autoridad. La ACEP, exacto, la autoridad. Y ahí hemos encontrado deficiencias importantísimas en la capacidad de fiscalización, no solamente físico o digamos ambiental de condiciones como esta, sino de la fiscalización económica o de la fiscalización regulatoria realmente. Tenemos unas grandes deficiencias, lo que hemos encontrado, y ese es el primer plan de acción que ya estamos desarrollando con la Secretaría, fortalecer esa capacidad, poner en orden la casa. Tenemos ya, incluso estamos haciendo un plan de mejora de gestión institucional, tenemos un apoyo de unas contribuciones de las Naciones Unidas también, para darnos un apoyo adicional en eso, fortalecer ese rol de regulador del sector de hidrocarburos que se nos queda siempre un poco al margen, porque el tema eléctrico es lo que normalmente atrae más atención, pero en el tema de los hidrocarburos, la parte ambiental, el 1 de enero, por ejemplo, viene un cambio fundamental, que es casi una revolución en el sector del combustible, por parte de la Organización Marítima Internacional, de la utilización de diésel de muy bajo azufre. Es un cambio revolucionario que se supone que, según los entendidos y los pronósticos que se están haciendo, que a partir del 1 de enero del 2020 viene un aumento sustancial, porque obviamente utilizar este combustible, que es mucho menos contaminante, es mucho más caro. Lo que habría que saber realmente cuán grande de descontaminante es. ¿Y qué pasó con esa planta de bunkering que se está pensando en las costas de Colón y La Galeta? ¿Pasó por la Secretaría de Energía? Las plantas en general tienen tres tipos de marco regulatorio, perdón, de figura regulatoria, ¿no? Normalmente los tanques de almacenamiento para la actividad de bunkering, que se conoce coloquialmente como bunkering, están cubiertas por una figura que se conoce como zona libre de combustible, ¿no? Entonces todas las zonas libres de combustible están reguladas por la Secretaría de Energía, pero como te digo, el marco regulatorio además data del año 2003, un decreto ejecutivo 36 del 2003, que ya hoy en día se encuentra desfasado, obsoleto, con los aspectos medioambientales, pero también con algunas alternativas que pudiéramos plantearle, utilizando en este caso la posición geográfica de Panamá, la noción esa de crear ese hub energético de que se ha ido desarrollando, pero no con una visión, digamos, estratégica, de fortalecer ese hub. Pero para poder tener un hub energético que le ofrezca buenos servicios al mercado regional, que es nuestro mercado natural, Centroamérica, el Caribe, con el aprovechamiento de incluso del canal, de los barcos del canal que cruzan por el canal, necesitamos fortalecer la capacidad regulatoria de la Secretaría. Y no se trata de más burocracia, ¿no? Sino de realmente darle más seguridad tanto a los inversionistas como a los usuarios y a la ciudadanía de que no vamos a tener casos
como el tema de los De los derrames o actividades que no estén cubiertas, de alguna manera se utilicen bajo la mesa, ¿no? Se estén aprovechando de algunas figuras para ir por fuera del marco regulatorio. De eso se trata un poco también lo que estamos en este momento en la Secretaría. Así es. Jorge Rivera Staff, secretario de Energía, gracias por estar con nosotros.